Muy buenas tardes con todos a los asistentes. Muchas gracias por conectarse el día de hoy a este tema de LinkedIn de Chemiergo Perú. El día de hoy particular y que afecta en sí a la costa peruana, manejo de los suelos con problemas y mal drenaje, que Muy estará a buenas tardes cargo con todos a X, los es asistentes. Muchas gracias por desarrollista técnico conectarse el día de Chemier hoy Perú. a este. También está con nosotros Carlos De Rodríguez, que es LinkedIn gerente de de investigación Chemiergo y Perú. desarrollo de El día Chemiergo de Perú, acompañando en la sección de preguntas. Para antes de iniciar la ponencia, les dos anuncios. La primera es que cuando les surja cualquier duda, pregunta o alguna cosa, pueden dejarnos en los comentarios y al final la charla serán respondidas. Y más es que si gustan y desean tener material digital, pueden dejarnos en los comentarios su correo completo y nombres y apellidos. Puede registrarlo y enviárselos en los próximos días. Bueno, dicho esto, nuevamente muchísimas gracias por conectarse y el ingeniero Nicolai ya puede iniciar. Gracias. Buenas tardes con todos. En la charla de hoy día lleva como título Manejo de suelos con problemas de sales y mal drenaje. Y esto, el título va más que todo porque en la agricultura, de la costa principalmente, con el paso de los tiempos se está presentando ciertos problemas como es mal drenaje por efecto de la compactación, y esto también está acarreando o provoca de que haya exceso de sales a nivel de las raíces, y con esto trae problemas disminuye los rendimientos de los cultivos. Como introducción, quería mencionar unos datos generales de uso del agua, ya que este problema de compactación hace que nosotros eh, tengamos un mayor uso del agua para poder tratar de llenar, o que el bulbo de humedad sea un poco más amplio. Los datos que mencionaré, por ejemplo, son de que estos son datos que encontré en internet. A recordar que hace poco también se celebró el Día Mundial del Agua, el 22 de marzo. Como primer dato, a nivel del mundo, las 2/3 partes de la población mundial padecen de desabastecimiento de agua. Para el año 2030, 700 millones de personas deberán cambiarse de sitio o de su lugar de origen, de donde viven, porque va a haber problemas con el suministro de agua. Entonces, adicional a esto, la agricultura ocupa más del 70% del agua dulce. Entonces, la idea es que el suministro de agua o lo que es utilizado debe ser utilizado de mejor manera. Debería ser más eficiente, es decir, con la misma cantidad de agua lograr los mismos resultados. Y otro dato que quería mencionar, que hay unos datos de investigación en los cuales cuánto se utiliza de agua para lograr, en este caso, 1 kilo de tomates, y las diferentes tecnologías que ayudan a lograr este objetivo. Es decir, por ejemplo, se ha desarrollado aquí en varios países. Lo más común al campo abierto es que para lograr 1 kilo de tomates se utiliza de 100 a 300 litros de agua. Y como vemos, cuando se emplea tecnología, se emplea un mejor uso del agua, vemos de que cuando se utiliza el riego por goteo, bajamos a 60 litros para obtener 1 kilo de tomates. Y podemos llegar a que al final, con sistemas hidropónicos, utilizar o llegar a 15 litros para obtener el mismo kilo de tomates. Entonces, como introducción, lo que quiero explicar es que se deben hacer más investigaciones. Debemos
tratar de usar este recurso, que es el agua, de mejor manera para ser más eficientes. Entonces, para poder entender un poco el tema del mal drenaje y el tema de sales, es necesario repasar unas cosas básicas para poder entender cuál es el problema. Entonces, en primer lugar, estamos hablando del agua. Aquí tenemos un gráfico de la molécula del agua. La molécula tiene una molécula, bueno, un átomo de oxígeno con dos de hidrógeno. Y vemos dos imágenes bastante bonitas en las cuales vemos que el agua tiene o puede tener o lograr estas formas debido a ciertas fuerzas, diversas a ciertas interacciones que gobiernan a este líquido y que van a tener un efecto cuando hablemos del riego y cómo el agua se mueve a través del suelo. Entonces, en primer lugar, la molécula del agua tiene fuerzas entre las moléculas, que serían las fuerzas de cohesión y adhesión. Es decir, las moléculas del agua, para romper el enlace entre dos moléculas es muy difícil, y estas moléculas también se adhieren con cierta fuerza hacia las paredes de lo que esté tocando. Entonces, cuando hablemos de microporosidad, entenderemos un poco mejor que estas fuerzas van a hacer que el agua se mueva más lento. Ahora, estas dos fuerzas van a también provocar el fenómeno de la capilaridad, es decir, como mencioné, estas moléculas pues tienden pues a querer estar unidas y adherirse a paredes. Entonces, cuando están dentro de un tubo muy angosto, y en este caso en el suelo serán microporos, el agua o la columna de agua va a vencer a la gravedad y va a ascender. Es decir, como en este caso, en el ejemplo aquí abajo, lo que se puede ver es que mientras más angosto sea el tubo, el agua va a poder subir más alto. Por ejemplo, en el caso de las arenas, una columna, o mejor dicho, en un suelo arenoso, el agua puede ascender hasta 35 o 70 centímetros, puede ascender una columna de agua a través de la arena. Si hablamos de limo, estamos hablando de 70 hasta metro y medio, y si hablamos de arcillas, estamos hablando de 2 a 4 metros. Es decir, las aguas o el agua puede ascender debido a esta fuerza de capilaridad. Eh, si, si seguimos, a ver, un momento. Ya. Esa es la capilaridad. Ahora, respecto a la tensión superficial, es decir, este es un fenómeno que se da sobre la superficie de los líquidos, en los cuales el agua puede, o mejor dicho, la superficie del líquido, pues, va a poder o va a poder resistir el peso por ejemplo, en este caso vemos un insecto, y no se va a hundir porque en realidad las moléculas que están en la superficie del agua van a poder, o va a ser un poco resistente. Entonces, entendemos de que las fuerzas de cohesión y adhesión van a provocar estos dos fenómenos, de capilaridad y de tensión superficial. Entonces, ya dicho o hablado un poco de las propiedades del agua, cuando nosotros utilizamos esta agua para regar, entonces generalmente en esta lámina, en este dibujo, introducimos una maceta pues, en un depósito de agua, retiramos esta maceta y vamos a tener un drenaje del agua. Vamos a tener un exceso, es decir, lo que estamos regando de más. Luego de que toda esta agua, que sería el agua gravimétrica, se drene, vamos a estar en un estado de capacidad de campo. El primer estado sería un estado de saturación.
cuando estemos en un estado de capacidad de campo, o sea, un estado de humedad, la planta recién va a poder tomar esta agua. A medida de que la planta transpire el agua por las hojas, desde las raíces, la cantidad de agua que retuvo este suelo o sustrato se va a ir consumiendo hasta llegar a un nivel de punto de marchitez. Entonces, llegando a este estado de punto de marchitez, la planta ya no va a poder tomar el agua y la planta pues, va a, pues, a morir. Entonces, hay estos serían estos tres niveles: el agua no disponible, o sea, cuando el agua está o el suelo está completamente saturado, la planta no puede tomar agua porque todavía, bueno, no hay, entendemos que la raíz también necesita respirar y el agua o todos los poros están ocupados por agua. Recién cuando ya estamos en capacidad de campo, la planta puede tomar de cierta forma el agua. Esto es lo mismo, pero en una forma de un gráfico con respecto al porcentaje de agua y el tiempo. Es decir, a medida de que el suelo está saturado, va a poder consumir, o el nivel de agua, el porcentaje de agua va a disminuir hasta llegar a un punto de déficit hídrico. Entonces, el agua se mueve a través del suelo y entonces y tiene, de acuerdo al porcentaje de humedad que hay, que puede sostener este suelo, se van a dar, o vamos a tener la necesidad de tener el intervalo de riego. Es decir, acá en este gráfico, la línea roja significa el aire y la línea azul es el agua. Entonces, cuando nosotros agregamos agua, el aire también se va desplazando y llegando a un punto en el cual el agua llena todos los poros, pero a partir de este punto el agua también empieza a consumirse o se empieza a drenar y empieza a ser ocupado por el oxígeno. Entonces se da una etapa de oxigenación. Entonces, la idea está que un riego convencional, que sería un riego por gravedad, generalmente se puede decir, en esta frecuencia de riego, llegamos a un punto en el cual la planta necesita reponer agua y nosotros pues, no podemos suministrar de cierta forma pues, el agua. En el riego por goteo, esta frecuencia es más corta porque podemos dar el agua de forma más corta y cuando dispone la planta. Pero entonces ahora vemos, si entendemos de que el agua se tiene que, el riego va a tener que ser, esta frecuencia de riego va a tener que ser de acuerdo a cuando la planta necesite, o mejor dicho, cuando la planta esté en este punto de equilibrio entre la oxigenación y el agua. Entonces, aquí entraría un siguiente factor, que sería el suelo, ya que este agua o esta frecuencia se va a dar en el suelo, y ahora el suelo tiene ciertas propiedades que van a influir también en la frecuencia de riego. Como mencioné, el agua se mueve a través del suelo, y el suelo, pues, como vemos en estas dos calicatas, puede presentar horizontes, puede presentar, en este caso es un horizonte más uniforme, en este caso vemos pues que hay inclusive cambios por ejemplo, acá vemos arena, acá vemos algo con más material, un suelo con más materia orgánica. Entonces, el agua y con sus propiedades van a moverse a través de este suelo, y este suelo pues también tiene propiedades. Por ejemplo, la primera propiedad que siempre se menciona es la propiedad de la textura, es decir, el tamaño de partículas y sería el porcentaje de arena, lima, arcilla. Las arenas van desde menos de 2 milímetros hasta 0.5, el limo de 0.5 a 0.002, y la arcilla es
menor a esto. Entonces, de acuerdo a estos porcentajes de arena, limo y arcilla, podemos definir a nuestro suelo como suelo franco-arcilloso, suelo franco, suelo limoso. Entonces, estas partículas le van a dar al suelo cierta permeabilidad. Permeabilidad, es decir, el agua se va a mover a través de ello em, con cierta velocidad, con cierta facilidad. Acá tengo aquí una imagen en la cual vemos que en un suelo arcilloso, generalmente el bulbo de humedad es más ancho y menos profundo. En un suelo franco es un poco más redondo, más profundo, y un suelo arenoso generalmente es más de forma cilíndrica, más profunda, ya que el agua se mueve muy fácil a través de la arena. Entonces, dicho esto, la textura va a influir bastante en cómo se mueve el agua a través del suelo. Otra propiedad que se debe mencionar es la textura del suelo, es decir, cómo estos agregados de arena, limo y arcilla, y aquí también entra a tallar la materia orgánica, forman agregados, es decir, forman estructuras, y estas estructuras lo que van a dar lugar es a macro y microporosidad. Como vemos aquí abajo, vemos dos suelos en los cuales uno tiene estos espacios vacíos, los blancos vendrían a ser partículas de arena o limo, y vemos que tienen espacios, tienen poros. Entonces, en un suelo que tiene una mayor porosidad, el agua va a filtrar muy rápido. En cambio, un suelo que tiene mayor microporosidad, el agua se va a mover muy lento. Entonces, la estructura pues también va a influir en la velocidad de movimiento del agua. Es decir, si es un movimiento lento, sería pues una estructura masiva o laminar. Si la estructura es prismática o blocosa, la velocidad por el cual el agua se va a mover a través de él es moderada. Pero si es granular, grano suelto, o granular o grano suelto, el agua se va a mover muy rápido a través del suelo. Entonces vemos que tanto la estructura y la textura van a influir en el movimiento del agua. Entonces, vemos que la estructura y la textura están muy relacionados con la porosidad, con estos espacios vacíos por los cuales el agua se va a mover. Entonces, lo que estamos viendo o el problema que estamos observando en la agricultura es que los suelos de la mayoría o un fenómeno que se está dando en la costa es que se están compactando. A pesar inclusive de ser arenas, como vemos aquí en la fotografía de la superior derecha, vemos que las arenas, o bueno, los suelos arenosos, están inclusive, o se observa partes en las cuales pues las raíces no pueden pasar, no pueden penetrar esta zona, y con lo que ocurre es que, bueno, las raíces no pueden, vamos a tener una cavidad radicular pequeña. Aquí puse un video de cómo sería una compactación. Aquí vemos vemos un volumen de algún, bueno, este es materia como forraje, pero esto tiene un determinado peso. La compactación vendría a ser la reducción de este volumen, sin perder bueno, tiene el mismo peso, pero lo que se pierde es los espacios porosos. Es decir, cuando el suelo pierde esos espacios grandes por donde pasa el agua se va a mover muy lento y las raíces no van a poder pasar a través de estas zonas compactadas. Entonces, lo que vemos es que la compactación
va a influir directamente en la porosidad. La porosidad, bueno, vamos a tener mayor cantidad de microporosidad, y la microporosidad va a influir en que el agua se va a mover muy lento. Entonces, a ver, acá tengo una lámina más. Acá, por ejemplo, otra fotografía en la cual vemos que este es un suelo arenoso, pero hay una parte en la cual la arena misma se ha compactado. Entonces, las raíces cuando llegan a esta zona, lo primero que ocurre es que no pueden crecer, y lo segundo es que como acá va a haber una zona de tránsito bastante lenta, va a estar húmedo, y un exceso de humedad, lo primero que genera es una falta de oxigenación. Las raíces en estos lados eh, van a tener problemas fitosanitarios, y va a haber en mala disposición en este caso, de elementos como el hierro, el manganeso, que se van a oxidar por un exceso o una falta de oxigenación de estas zonas. Entonces, como vemos, la compactación va a generar un mal drenaje, la compactación va a generar un pobre crecimiento radicular, y en las zonas, se puede decir, en las partes donde está compactado, van a haber posibles problemas sanitarios. Y también, al haber menos raíces, la planta toma sus nutrientes a través de las raíces, es decir, la planta va a poder, bueno, va a ser menos rentable, o menos productiva sería la palabra. Entonces, este problema, que es bastante común, últimamente o una alternativa para poder ayudar a la planta a que pueda profundizar tanto el bulbo de humedad como las raíces, es el Infiltramás. El Infiltramás es un surfactante de suelo, es decir, va a ayudar directamente al agua, ¿ya? No va a tener un efecto directo a las raíces, es decir, no es un nutriente. Lo que va a hacer el Infiltramás es que en estas zonas de alta compactación, es decir, en estas zonas que el agua se mueve muy lento, pueda filtrar el agua, y al filtrar el agua, esta zona va a ser ocupada por las raíces. Y cuando las raíces, en estas zonas hay oxigenación, las raíces pueden crecer, las raíces pueden, a su vez, ellas, de cierta forma, romper esta parte, ya que cuando no hay oxigenación en esta zona, la raíz generalmente se muere. Entonces, es la misma raíz la que va a poder pasar, claro, de cierta forma lenta, pero va a poder pasar estas zonas compactadas, y vamos a evitar este mal tránsito del agua a través de estas zonas con la aplicación de Infiltramás. Entonces, dentro de los trabajos que hemos hecho en Chemi, hemos realizado ensayos donde hemos medido la humedad del suelo. Aquí, por ejemplo, muestro un trabajo que se hizo en Nazca, en cultivo de palto Hass. En este campo, o en esta empresa, se hicieron 2 ensayos, en los cuales ellos tenían 2 campos con problemas de mal drenaje, y ese mal drenaje ocasionaba un aumento de la conductividad eléctrica, y entendemos que el palto es un cultivo susceptible a excesos es a la conductividad eléctrica. Entonces, ellos usaban algún producto para poder mejorar esto, pero no tenían los resultados que querían. Entonces, nosotros hicimos 2 trabajos, los lotes 5 y 3, 5 y 5. En el 5.3 fue el lote donde trabajamos nosotros, donde instalamos el Infiltramás, y el ensayo 2 fue en el lote 7 y 9. Usamos esta dosis ya que ellos usaban una dosis de 20 litros del producto comercial, y ellos no obtenían un resultado el que esperaban.
Entonces, al usar esa dosis muy alta, nos obligó a nosotros también a hacer una dosis alta, porque el problema que tenían era bastante fuerte. Entonces, medimos dos cosas. Medimos la humedad del suelo y medimos la conductividad, ya que si el agua se está moviendo hacia zonas más profundas, el agua también arrastra las sales. Entonces, los dos parámetros a evaluar fueron porcentaje de humedad y conductividad eléctrica del suelo. Entonces, nosotros dividimos la cantidad o la dosis de 16 litros en dos aplicaciones de 8. La primera aplicación lo hicimos a 30 minutos antes de finalizar un riego, ya que lo que queremos es que el producto se quede pues, en los primeros 30 a 40 centímetros. Y luego en la segunda aplicación, 7 días después, lo hicimos 30 minutos al inicio del riego, ya que queríamos que el producto se vaya hacia las zonas más profundas. Nosotros lo que hicimos para hacer, hicimos calicatas de zonas que estaban encharcadas, es decir, que a nivel superficial debajo del gotero muestren un poco de lámina de agua o si no, un poco de algas, bueno, que se ve verde a nivel del suelo, ya que eso nos indica de que hay una lámina de agua constante que mantiene esas algas. Lo que hicimos es calicatas de 90 centímetros, sacamos muestras de 0,30, 30, 60, 60, 90 de profundidad. Pesamos inmediatamente de sacar las muestras, luego de pesado lo colocamos en platos de porcelana y utilizamos un secado a través de microondas, ya que el otro método sería la estufa por 24 horas, pero dentro de lo que hemos en Chemi hemos hecho pruebas y el porcentaje que logramos en secado por microondas y el porcentaje que se logra con estufa es menos del 0,5%. Entonces, es muy cercano el valor que obtenemos con el microondas. Teníamos peso inicial, peso final, peso de suelo húmedo, peso de suelo seco, y utilizando la fórmula de porcentaje de humedad, determinamos la humedad de los puntos que estábamos evaluando. Entonces, y para la conductividad eléctrica, este suelo seco ya, o estas muestras secas, se hizo una relación de 1:1, de suelo seco ya sin agua, 80 gramos de suelo por 80 mililitros de agua. Se hizo la relación 1:1, se filtró y se midió el pH y la conductividad. La conductividad se midió. Entonces, esa fue la metodología que utilizamos para determinar el porcentaje de humedad y la conductividad eléctrica. Entonces, esos son los resultados. El lote 5.3, que es el filtra más, y el lote 5.5, el testigo. Este es el antes, es decir, antes de la aplicación se hizo las mediciones, y este es después de las dos aplicaciones. El antes es antes de la aplicación, un día antes de la aplicación, bueno, horas antes de la aplicación. Es decir, ellos regaban a las 11, nosotros muestramos a las 10 de la mañana. Y cada muestreo fue justo antes de cada riego. Ellos regaban, si no me equivoco, cada 36 horas, es decir, nosotros siempre regamos, o bueno, muestreamos una hora antes. Y el después fue 7 días después de la segunda aplicación. Entonces, con respecto a porcentaje de humedad, lo que vemos es que antes, de 0 a 30, es decir, la parte más superficial, teníamos un 23.4% de humedad. Después de la aplicación, lo que vimos es un 20.9%, es decir, disminuyó la humedad a nivel superficial. Y en los horizontes de 30-60 y 60-90, lo que se ve es un incremento de la humedad, es decir, esta humedad que estaba en la parte superficial, de alguna forma retenida, o el bulbo empezó a profundizar. La humedad empezó a incrementarse en un nivel más profundo. El testigo
de 20.7 a 21.6 prácticamente es lo mismo, o sea, no se movió a la humedad. Un ligero incremento también de 30 a 60, es decir, no hubo variación respecto al testigo y con una disminución pequeña en el horizonte más profundo de 60 a 90. Entonces, lo que vemos es que en el lote testigo podría decirse que los cambios no son significativos. En cambio, en el lote donde está el Infiltramas vemos un incremento del bulbo de humedad. Ahora, cuando hemos medido de estas muestras la conductividad eléctrica, lo que vemos es lo mismo, es decir, el bulbo sí creció y empezó también a arrastrar las sales. Es decir, o sea, si el agua está yéndose a profundidad, lleva sales disueltos con el agua. Entonces, lo que vemos es una disminución de los horizontes de la conductividad eléctrica. Lo que vemos aquí en el testigo es un incremento, y esto es debido a la capilaridad. Como no hay un buen trasloco, bueno, la humedad está arriba, se puede decir arriba, hay un mal tránsito, la capilaridad puede vencer inclusive, y de las zonas más externas del bulbo, la humedad regresa, asciende por el suelo y se incrementa. Entonces lo que vemos es que este mal drenaje ocasiona a que haya incremento de salinidad, pero lo que vemos con el Infiltramas es que no, se sigue lavando, es decir, el agua está yéndose hacia zonas más profundas. En el ensayo 2, que es el lote 7 y 9, vemos lo mismo, es decir, aquí en la parte de 0,30 disminuye la humedad, en el de 30 a 60 también disminuye y aumenta en la zona más profunda, es decir, el bulbo está creciendo. En el testigo se puede decir que es lo mismo, porque de 20.9 a 21 es un 0.1%, es decir, la humedad no cambió, se mantuvo igual, pero con Infiltramas sí. Cuando hemos medido la conductividad, lo que hemos visto es que en todos teníamos una conductividad alta, que eso también se veía en las hojas, se veían puntas quemadas. Entonces vimos que disminuyó la humedad en todos los horizontes, ¿ya? Y en el testigo también hubo una disminución de la humedad. Cabe resaltar que en estos lotes de 7 y 9 ellos tenían problemas de caliches, entonces es decir, habían zonas bastante duras de mal tránsito. Entonces, este es el informe que hemos entregado en este ensayo que se hizo en Nazca. Luego un segundo ensayo se hizo en la empresa, bueno, en el Fondo San Luis. Esto ya no fue palto, sino fue mandarina, variedad Orri. Se hizo Infiltramas. La dosis que siempre recomendamos es esta de aquí. Su problema no era tan severo como el que vimos en Nazca. La dosis siempre está de 9 a 10 litros por hectárea. Y entonces estas son las mediciones. Es decir, el Infiltramas aumentó la humedad, por ejemplo aquí, de la parte más profunda, de 60 a 90, incrementó bastante la humedad, ¿ya? Y en la zona, y en la parte de arriba había una zona de bastante, era un poco arcillosa, se compactaba bastante, pero lo que se ve es que sí hubo un incremento de la humedad en la parte inferior, lo que no se ve en el testigo, es decir, la humedad estaba prácticamente, era igual. Entonces, lo que vamos a obtener siempre con Infiltramas es un crecimiento del bulbo en profundidad, ¿ya? Y esto va a ayudarnos a nosotros a mejorar el movimiento del agua y la oxigenación del suelo. Y estos dos componentes nos ayudan para un mejor crecimiento radicular y toma de nutrientes. Entonces, aquí hay unas fotografías de compactación. Estos son los que saqué de un artículo científico en el cual hicieron un escaneo de raíces. Y lo que se ve es que cuando hay compactación,
hay un pobre crecimiento de las raíces y en este caso hay otra fotografía, que es un corte en el cual se ve que las zonas compactadas limitan el crecimiento de raíces. Entonces, infiltrar más nos va a ayudar a nosotros a que la raíz pueda pasar estas zonas eh, por el movimiento del agua y la oxigenación del suelo. Entonces, lo que vamos a tener es, con suelo compactado, bulbo pequeño y también una cantidad de raíces pequeñas. En cambio, cuando aplicamos se infiltra más, lo que vamos a obtener es un mayor tamaño de bulbo en profundidad y las raíces van a poder también prosperar en estas zonas. Entonces, este movimiento del agua a través del suelo y la propiedad de capilaridad nos va a ocasionar también y este mal tránsito nos va a ocasionar problemas de sales. Es decir, va a haber un incremento de sales a través del suelo y para nosotros resolver este problema tenemos un producto llamado futsal. Este producto en su composición tiene calcio, ácidos fúlmicos y materia orgánica en forma de ácidos policarboxílicos y otros ácidos. Entonces, lo que va a hacer este producto va a ayudarnos a liberar del complejo de cambio, o sea, de las arcillas o la materia orgánica, este exceso de sodio que se va acumulando con el riego constante que le damos al suelo. Entonces, es muy común ver estas fotografías en el suelo, al costado de los goteros, estas manchas de color blanco, que son sales que están ascendiendo, o sea, se alejan del bulbo, pero en las partes externas del bulbo de humedad, y por capilaridad ascienden hacia la superficie, y esto es lo que vemos. Entonces, esto que menciono de forma en estas láminas, cuando nosotros agregamos agua a la solución, al suelo, la zona más cercana a donde cae la gota va a ser una zona de lavado o la conductividad va a ser igual a la conductividad del agua de riego. A medida que tenemos un bulbo de humedad, las sales se van a desplazar por este flujo de masas hacia las zonas más alejadas. Es decir, se van a mover y las zonas más alejadas van a tener una mayor cantidad de sales. Entonces, aquí en la parte de la derecha escribí, pues, la zona del bulbo más alejada es una zona de extrema salinidad. A medida que vamos cercanos, vamos a tener alta salinidad, baja salinidad y la salinidad mínima que es cerca al punto de gotero. Entonces, nosotros debemos hacer que nuestro bulbo de humedad sea también sea profundo para que pueda para que este exceso de sales no perjudiquen a las raíces y pueda la planta tomar de cierta forma los nutrientes. Entonces, este problema, por ejemplo, aquí vemos acá se dibujó unos árboles y el bulbo de humedad. Entonces, cuando nosotros dejamos de regar y la planta empieza a transpirar y el suelo también empieza a evotranspirar, las sales, que los puse de color rojo, empiezan a regresar al punto del gotero. Entonces, en principio están en la zona más externa. A medida que pasa el tiempo, las sales van llegando ya a la zona radicular para finalizar, estar lo más cercano al punto de gotero, y esto perjudica a las raíces más pequeñas. Entonces, para evitar o reducir este problema, nosotros recomendamos el futsal. De forma teórica, he buscado
la forma más práctica y simple de mencionar cómo funciona, pero esta vendría a ser la parte de cuando hablamos de los cationes, ¿ya? Donde esto vendría a ser los cationes de cambio, ¿ya? Vemos acá el calcio, el sodio, pero acá encontré una forma más práctica de explicarlo y también más dinámica. El complejo de cambio es esto, vendría a ser la zarcilla o el humus que está en el suelo, las partículas. Alrededor de las partículas, bueno, el complejo de cambio tiene carga negativa y todos los cationes están a su alrededor. Cationes como el calcio, el hidrógeno, el zinc, el potasio, el magnesio, el hierro, están a su alrededor, porque son cationes positivos. Entonces, cuando nosotros tenemos un problema con el sodio principalmente, lo que vamos a obtener es esto. El sodio va a desplazar a varios cationes y se va a pegar aquí al complejo de ácido húmico. Entonces, la planta y el sodio también tiene un radio iónico muy grande y va a retener también al agua. Es decir, por más que uno haya regado, la planta no va a poder tomar el agua porque va a estar retenida por el sodio. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer, o bueno, cuando aplicamos nuestros Kutzal, lo que obtenemos es esto. El Kutzal tiene este calcio soluble entra en el complejo de cambio. Entonces, este calcio tiene una mayor fuerza de adherencia que el sodio y va a intercambiarse. Es decir, el calcio va a ocupar el espacio del sodio y el sodio va a pasar a estar va a ser sodio soluble. Entonces, va a estar así. El calcio ya ocupó los espacios y el sodio es el que está soluble. Ahora bien, nosotros, o lo que hace el Kutzal, se agrega materia orgánica que está ahí como ácidos policarboxílicos y también el ácido fúlvico, y lo que van a hacer aquí es quelatar este sodio para que ya no interactúe con el agua de forma, o sea, ya no se pueda retener a otras partículas, ya, de suelo, ni arcillas, ni materia orgánica. Entonces, lo que va a ocurrir es que este sodio quelatado se va a precipitar y se va a lavar. Entonces, nosotros, para que pueda ocurrir este lavado, entendemos que el bulbo de humedad tiene que ser profundo. Entonces, si nosotros tenemos este problema de aquí, es decir, lo que recomendaríamos sí es la aplicación de Kutzal, pero previo a eso debemos aplicar Infiltramas para mejorar en profundidad el bulbo de humedad y posterior a eso, una vez que el bulbo de humedad es más profundo, aplicar Kutzal para que las sales se vayan lo más profundo posible y sea difícil para ellas regresar por capilaridad hacia la superficie, como vemos aquí en las fotos. Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros tenemos la salinidad en la planta? Ocurre un efecto osmótico, es decir, la planta ocurre una plasmólisis por falta en vez de el sodio, más bien va a jalar el agua que está dentro de la célula o dentro de la vacuola, y lo que va a hacer es el citoplasma va a romperse porque ha perdido demasiada humedad. Es decir, la salinidad va a afectar o va a provocar plasmólisis celular. Un segundo efecto sería la baja disponibilidad de nutrientes, es decir, el sodio ocupa gran parte de la zona de raíces y muchos de los elementos van a ser lavados porque ya no van a estar retenidos por el complejo de cambio. Entonces, por la materia orgánica o las arcillas. Entonces, cuando nosotros logramos lavar, vamos a poder hacer que los elementos ingresen de mejor manera. Tercero, la estructura, es decir, esta macroporosidad y micro por el cual van a moverse el agua y el oxígeno. Cuando nosotros tenemos una mala estructura, esta estructura va a ser, la raíz ya no va a poder
prosperar, ya que va a haber una mala oxigenación, y el efecto de toxicidad, es decir, aquí hay unos trabajos que se hizo con aguas en laboratorio, y vemos que un exceso de las sales influye tanto en el color, en el crecimiento, inclusive pues las plantas se mueren. Estas son plantas de arroz. Entonces, eso sería todo en mi presentación. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Nicolás, por podernos acerca de lo que es la salinidad y la compactación en los suelos, ¿no? Entonces, ahora pasaremos a la ronda de preguntas con los que nos han dejado en los comentarios del Facebook y de LinkedIn. La primera pregunta sería, que nos han dejado por interno, ¿cuáles son los cultivos más tolerantes a las sales? Frutales, no, bueno, acá en la mayoría de empresas, las agroexportadoras, pues, manejan, pues, en el caso de frutales, los cítricos son los que tolerarían más. Segundo serían el caso de las vid, pero dependiendo del patrón, porque hay patrones que pueden soportar un poco más de salinidad. Los paltos y los arándanos, pues, no tienen esta, o se puede decir, las sales afecta bastante. En cambio, eso serían en frutales. Ya las leguminosas, pues, como el caso del garbanzo, pues soportan pues, salinidades altas. Pero entonces nos enfocaba más que todo el riego por goteo, y eso sería en frutales más que todo. Perfecto. Luego, la siguiente pregunta sería, ¿cuál sería el mejor momento de aplicación en el caso de Infiltramas? A ver, con una imagen. Cuando nosotros queremos una mejor aireación, nosotros vemos, o si quienes han hecho un seguimiento a sus raíces, vemos que durante la tecnología hay temporadas en las cuales hay una mayor emisión radicular. En el caso de la mayoría de plantas, esto se da previa a la floración, es decir, cuando la planta se prepara para emitir flores, empieza a haber un mayor crecimiento de raicillas. Entonces, los momentos sería el mejor momento, si es que tengo una sola aplicación por hacer en la campaña, yo la enfocaría en floración, ¿ya? Pero los momentos en el caso de vid, yo lo recomendaría después de que ya hay crecimiento vegetativo, tengo unos 30, 40 centímetros de crecimiento de brote, sería la primera aplicación, la segunda aplicación en plena floración y una aplicación ya después del engome. La idea es que durante estas etapas la planta requiere toma de nutrientes, toma de agua, entonces en estos momentos, y toma de calcio. Entonces, en estos momentos, el calcio se va a tomar principalmente por raíces pequeñas. Y si nosotros tenemos problemas de compactación, vamos a tener una menor cantidad de emisión de raíces pequeñas, y con eso, al final vamos a tener problemas de la toma de calcio. ¿Ya? Pero en general, la floración sería el momento más indicado para la aplicación de Infiltramas. Ya. Luego tenemos un comentario por LinkedIn por parte de Gladys. Dice, buenas tardes, muchas gracias por la ponencia. Por favor, ¿me explicaría cómo actúa Kutzal en el suelo? Sí, claro. Esta es la explicación. Bueno, tanto esta parte como la de acá es lo mismo, pero de forma de gráficos, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, en este caso, para explicarlo en esta parte, nosotros acá tenemos el complejo de cambio. Es decir, acá está la arcilla, aquí está la arcilla y el sodio ahí en el complejo de cambio. Agregando el calcio soluble, lo que vamos a hacer es que el complejo de cambio, o sea, la arcilla, ya no va a tener el sodio alrededor de él, sino el calcio,
y este sodio que estaba alrededor de la arcilla va a ser sodio soluble, preparado para lavar. Pero para mejorar este lavado, lo que hacemos son las aplicaciones de ácidos. Este ácido va a quelatar, ya, va a quelatar al sodio y va a precipitar. Aquí en el gráfico también se menciona el tema de los carbonatos de calcio, que estos ácidos también va a liberar más calcio que hay en el suelo. Esto sería en la forma de aquí o bueno, así como nos enseñan en la universidad. Pero la forma más práctica de entenderlo es lo mismo. Aquí está la arcilla, aquí están los cationes. Las arcillas tienen carga negativa, atraen a los cationes de carga positiva. Y esto sería una partícula, una arcilla normal, con diversos cationes. Pero cuando nosotros tenemos el exceso de sodio, este sodio va a ocupar varios espacios y va a impedir que se adhieran otros elementos. Entonces, cuando nosotros vamos a aplicar el Kutzal, Kutzal tiene calcio soluble, este calcio soluble se va a intercambiar por el sodio. Este calcio va a pasar aquí al complejo de arciúmico y este calcio ingresa acá al complejo y sodio pasa a sodio soluble. Luego de eso, como mencioné, el calcio ocupa los espacios del sodio y el sodio va a quedar aquí. Se puede decir listo para lavar. Entonces, luego de eso, nosotros, el Kutzal tiene materia orgánica líquida, tiene ácidos fúlmicos que van a quelatar este sodio para mejorar su lavado. Y esto va a hacer de que esto se pueda precipitar, se pueda lavar con mayor profundidad. Así funciona el Kutzal. Las dosis, no mencioné, me olvidé eso, es dentro de la experiencia, siempre comienzo con una aplicación de 10 litros, ¿ya? Y las dosis posteriores serían de menor cantidad, de 5 litros. La primera aplicación es de 10 litros. 15 días después sería la segunda aplicación y a partir de ahí siempre 5 litros. Y podemos distanciar las aplicaciones o la frecuencia de aplicación, pero siempre monitoreando las sales, porque estas sales no desaparecen. Si es que nosotros no regamos seguidos, o sea, nuestra frecuencia de riego no es adecuada, estas sales van a regresar de esta forma, así, de lo más profundo hacia, cada vez acercando más hacia la zona radicular. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta desde Facebook. Franklin dice, ¿una adecuada infiltración del agua garantiza una mejor exploración de la raíz? Sí, claro, claro, claro. Como mencioné, la raíz necesita agua, pero también necesita oxígeno. Cuando no hay una debida oxigenación, porque el agua, cuando tiene estas capas compactadas, se mueve muy lento y estas zonas no tienen oxigenación, la raíz no va a crecer y vamos a tener lo que ocurre aquí, una mala exploración de raíces, una mala cantidad o una menor cantidad de raicillas, porque en estas zonas compactadas las raíces van a morir porque no hay oxigenación. Entonces, si nosotros logramos que el agua pueda moverse a través del suelo de una forma óptima, una vez que el agua pasa a través del suelo, estos espacios donde estaba el agua es ocupado por el aire y la raíz puede respirar. Perfecto. Y bueno, continuando esta última pregunta que le han pasado por interno sería, ¿qué es lo primero que recomienda al realizar si tenemos un suelo, ¿no? ¿Cómo? Perdón, ¿me repites, por favor? Sí, claro. ¿Qué es lo primero que recomienda realizar si tenemos un suelo salino? Primero, identificar qué tipo de sales son, porque hay que entender que las sales más perjudiciales es la de sodio, la de cloruro de sodio, ¿ya? Porque los fertilizantes son sales,
Así que primero tenemos que ver qué tipo de sales tenemos. Lo segundo es ver qué cultivo vamos a tener, ya que si tenemos muchas sales y nuestras aguas de riego de repente tampoco no tienen una conductividad adecuada, nos va a limitar los cultivos que no podemos tener o usar, pues, si es en caso de vid, patrones que sean mucho más resistentes a las sales. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es un análisis del suelo para ver cuáles son los elementos que tenemos en el suelo, luego identificación de qué tipo de sales es, y análisis de agua para saber con qué agua vamos a trabajar, y ahí podemos recién filtrar qué cosa o qué frutal podemos sembrar o qué cultivo. Pero eso sería, y lo otro es hacer una calicata y a ver si también hay zonas compactadas, hay caliche de repente, porque antes de plantar el cultivo tenemos que hacer trabajos en el suelo, porque esta compactación también se puede romper de cierta forma con maquinaria, pero si nosotros no trabajamos adecuadamente, no agregamos la materia orgánica, o sea, no hacemos un trabajo previo, nuestro cultivo va a sufrir bastante de compactación y vamos a tener bajos rendimientos. Perfecto. Muchísimas gracias, ingeniero Nicolae, por la charla que nos acaba de brindar. Nuevamente, muchas gracias a todos los participantes. Y eso ha sido todo por hoy. Más bien, no se olviden de poder dejarnos sus correos en los comentarios para poder brindarles el material digital. Y este fin de semana será subida esta ponencia en nuestro canal de YouTube, Chemiergo Perú, donde también podrán encontrar las ponencias que se han realizado anteriormente. Eso es todo. Buenas noches y muchas gracias.